Bienvenidos a la lección Tocqueville, que viene a ser, como cada año, la inauguración suntuosa y casi erótica de la season tocquevilliana. Digo erótica en el más alto sentido moral, porque Álvaro es un hombre muy sensato, no creo que haga nada extraño. No me vaya a desatar, ¿no? No. Hay un niño por aquí, creo. Bueno, nosotros perdonamos a nuestros enemigos, o sea, esto para comenzar, es el espíritu de Tocqueville. Estamos hoy, gracias a nuestros benefactores de la Fundación Konrad Adenauer, de nuevo en este seminario, que desde el principio que ha querido ser es una historia de las ideas, una historia de las ideas en vivo. Y para la larga lección Tocqueville de este año, a mí no se me ocurre personalidad más dotada y más atractiva que Álvaro Delgado. Nos conocemos hace tiempo y hemos compartido el espectáculo, digamos, azaroso de la decadencia de la prensa escrita. Me temo que no queda otra, pero eso lo vivimos muy de cerca, ¿no? Yo creo que el sentido de... Él nos hablará de Tocqueville y lo engarzará de forma atractiva con el devenir de la historia de las ideas y sobre todo la evolución de las sociedades. Él hablará de Tocqueville y la sociedad atomizada. Evidentemente ese es uno de los rasgos más distintivos de lo que estamos viviendo, ¿no? Gracias a nuevos medios de comunicación, a las políticas y al carácter de los políticos que están hoy en día en el poder. Recomiendo una lectura del libro Los conservadores y la revolución, que si no estoy equivocado es el último libro de Álvaro Delgado Gal, y ahí está muy construido y trabado toda una historia de la idea conservadora, con desvíos muy sustanciosos, como la aparición de Pereda, por ejemplo, como en ese momento en que el pensamiento conservador español parece dubitativo entre ser conservador o ser reaccionario, ¿no? Que es uno de los peligros que a nuestro entender tiene hoy el pensamiento conservador. Y de lo que nos está hablando Álvaro es de la alta cultura, de la denigración de la alta cultura que se está produciendo por formas sociales, nuevas costumbres y nuevas formas de comunicación. Por eso ya en su libro habla de la crisis demográfica, se refiere a un punto muy importante y del que no suele hablarse, es el deterioro de algo fundamental para una sociedad, que es honrar a los muertos, que tiene que ver con el pensamiento conservador, con la postura conservadora ante la vida, ¿no? Dice en el libro, y cito como aperitivo, y no hago un spoiler como se dice ahora, para que muchos vayan a comprarlo. Dice: el conservador político, cuando sabe lo que vale un peine, mantiene con el tiempo histórico una relación pragmática. Sus virtudes residen en su capacidad para averiguar equilibrios allí donde otros propugnan la ruptura, bien hacia adelante, bien hacia atrás. Bueno, eso encaja con toda una tradición que algunos hemos llamado moderantismo, otros liberal conservadurismo, y que se podría remontar pues en aspectos jovellanos, pasando por los regeneracionistas y llegando a los últimos grandes políticos del siglo XX,
que yo ya no me acuerdo quiénes son. También, como Álvaro ha escrito mucho y con pulcritud sobre la pintura, también aparece en ese libro la figura de Andy Warhol. Estamos hablando, estamos en un momento en el que lo que, a mi entender, hace falta es un reformismo de larga distancia, de luces largas, ¿no? Capaz de avanzar por el sistema popperiano de prueba y error. Y si no estamos en eso, ¿en qué tipo de confusión estamos? De lo que va de Burke a Tocqueville, ¿qué viene ahora? ¿Qué pensaría Tocqueville del proceso de la Unión Europea? Para insistir en esta nueva generación de políticos ya de edad que están marcando el ritmo del nuevo desorden mundial. Y estamos a veces en una España que ya no sabemos si lo decíamos ahora, pero la palabra quizás no la digo, en una España algo más que invertebrada. Y en una Cataluña totalmente desconcertada. Una Cataluña desconcertada, desfibrada, carente de referencias políticas y perdiendo terreno en todos los sentidos. Muy visiblemente en el terreno del debate intelectual y del manejo de ideas que es propio de una sociedad en un momento de novedades tan importantes como pueda ser la guerra con drones, la inteligencia artificial, todo lo que estamos viviendo. Y termino ya porque vamos a entrar ahora de la mano de Álvaro en la sociedad atomizada. Y recuerdo una cita de Tocqueville de una de sus cartas, dice: nadie que haya estado presente en la destrucción de organizaciones sociales o religiosas puede predecir lo que vendrá a continuación. Bueno, eso a lo mejor lo hace ahora Álvaro. Gracias. Bueno, has tocado justo el registro que más voy a estudiar aquí, ¿no? Estudiar cómo Tocqueville entiende el desorden de su tiempo, que en algunos aspectos anticipa el desorden actual, ocurre después de la Revolución Francesa, pero quizá por eso recuerdo en parte el desorden actual, y qué alternativas se le ocurren. Esto me va a obligar a oscilar entre el Tocqueville asentado, el de los libros de texto, con su recomendación del modelo americano para encauzar la democracia, y un Tocqueville para mí más recóndito, y que a mí me interesa más, que es el que estudia las formas de sociabilidad que convierten a una organización compleja, como es una sociedad, en viables o inviables, y por qué le preocupa tanto la democracia. Y por ahí voy a ir, con lo que empiezo ya, ¿no? Digo, como es bien sabido, el conde de Tocqueville, bisnieto del ilustre guillotinado Malesherbes, efectivamente era bisnieto del grande hombre guillotinado durante la Revolución Francesa, tocó las costas de USA en 1831 con la esperanza de encontrar respuesta a una pregunta que había dominado la discusión pública en Francia durante la Restauración. ¿Cómo y hasta qué punto son conciliables la libertad y la igualdad promovidas, promiscuadas y a la vez amenazadas por la Revolución, la francesa y lo que la siguió? Los doctrinarios, decisivos en la formación del joven Tocqueville, habían adelantado una respuesta mixta, o por mejor decir, difractada. Sí a la libertad, la igualdad ante la ley, libertad de prensa, independencia de los tribunales, sí a formas de representación todavía no democráticas, elecciones altamente censitarias, mantenimiento de algunas prerrogativas del rey, no a experimentos que pudieran emular las hazañas de los revolucionarios del 92 en adelante. La mejor demostración de la circunspección doctrinaria nos viene dada por el siguiente intercambio verbal, protagonizado por Guizot y Garnier-Pagès en la Cámara de Diputados en marzo de
1847, Carrien Pagès sería alcalde de París en 1848, cuando la Revolución del 48 y la instauración del sufragio universal masculino eran hechos inminentes. Habla Guizot. El principio del sufragio universal es tan absurdo en sí mismo que nadie, ni aun siquiera sus partidarios, se atreve a defenderlo en su integridad. Contesta Carrien Pagès. Llegará ese día. Responde Guizot. No hay día para el sufragio universal. No llegará el día en que todas las criaturas humanas, sean ellas las que fueren, estén llamadas a ejercer derechos políticos. Como Guizot, Tocqueville era consciente de las debilidades y frecuentes desvaríos de una democracia. Asimismo, ejerció sobre él un influjo decisivo Royer Collard, padre de la tribu doctrinaria. Royer Collard había acuñado, y aquí vamos a una de las palabras talismán, para describir el estado de anomia o anarquía que se enseñorea de una sociedad, una frase que sería célebre y que, como comprobaremos, Tocqueville emplea con frecuencia: société en poussière, sociedad atomizada. La revolución había convertido a Francia, según Royer Collard, en una sociedad atomizada, esto es, había disuelto las estructuras de sociabilidad vigentes en el antiguo régimen, dejando en pie nada más que una masa de hombres sueltos y parecidos entre sí. Como dice literalmente Royer Collard, la revolución n'a laissé debout que les individus. Napoleón reconstruiría un orden, aunque de carácter despótico, apretando el pedal de la centralización burocrática. Como aseveró Royer Collard en un discurso del 2 de enero de 1822 sobre la libertad de prensa, es la atomización social la que da lugar a la centralización. Recapitulo. Los debatientes de los años 20, las grandes mentes de la Restauración, por su lado liberal conservador, se preguntan qué habrían de hacer los franceses para que el ejercicio de la libertad coexista con el aseguramiento del orden. La respuesta de Tocqueville, que se produce a principios de los 30, La democracia en América 1 se publica en el 35, 1835, la respuesta de Tocqueville es que la democracia logrará encarrilarse si los franceses consiguen aprender las técnicas de la libertad a través del autogobierno, máxime el de carácter local. Es imposible determinar con precisión si Tocqueville descubrió su receta salvadora tras sumar observaciones a lo largo de su gira americana, o bien la traía ya preparada, digamos que precocinada, de su tierra natal. Varios textos de los doctrinarios, verbigracia el discurso de Royer Collard de 1822, apoyan, en mi opinión, la segunda hipótesis. El caso es que, en sus dos entregas americanas, de la Democracia en América 1, 2, 35-40, 1835-1840, Tocqueville imprime una inflexión significativa al debate. Se aparta de Guizot y auspicia la democracia, que estima inevitable, e igualmente se desvía de su mentor Royer Collard en la secuenciación del proceso que había liquidado las libertades y el orden social en Francia. Mientras que Royer Collard localiza la causa eficiente en la revolución, Tocqueville retrocede siglo y medio e identifica el origen del desarrollo francés en el antiguo régimen. Para entendernos, aunque empieza con Enrique IV, el antiguo régimen, los reyes de referencia son Luis XIII, Luis XIV y Luis XV. Y después finalmente Luis XVI, pero ya es un antiguo régimen menguante, ¿no? Es el absolutismo, en definitiva, el que liquida a la vieja Francia con sus complejas formas de autogobierno local. Autogobierno que había gestionado la nobleza en el que ésta encontraba su razón de ser. Esta es la tesis que Tocqueville desarrolla especialmente en su tercera gran obra, El antiguo régimen y la revolución. El desplazamiento hacia atrás de la destrucción del mundo antiguo no matiza, sino que más bien desmonta la tesis de que es la atomización la que induce la centralización. Ahora parece que ocurre al revés. La centralización, los Borbones, provocan la atomización, o se verifica por lo menos un dinamismo de retroalimentación progresiva. La centralización debilita las formas de vida y gobierno en que se había adiestrado la democracia, alimentando una anarquía que exige de nuevo más centralización. Pero no me voy a meter ahora en este laberinto. Tocqueville condensa su visión en el primer capítulo, un capítulo muy corto, del cuarto libro de Democracia en América 2, es decir, la segunda entrega.
L'égalité donne naturellement aux hommes le goût des institutions libres. Vale la pena citar en extenso. El texto empieza así. La igualdad que hace independientes a los hombres unos de otros provoca que estos contraigan el hábito y el gusto de no obedecer en sus acciones particulares a otra voluntad que la propia. Esta absoluta independencia de la que disfrutan permanentemente con relación a sus iguales en el ámbito de la esfera privada les empuja a considerar con recelo todo tipo de autoridad y les sugiere desde muy pronto la idea y el amor de la libertad política. Los hombres que se encuentran en esta sazón se deslizan por consiguiente de modo natural hacia las instituciones libres. Tomad uno al azar, remontaos, si podéis, a sus instintos primitivos. Descubriréis que, entre los distintos gobiernos, el que apela a su imaginación en primer lugar y el que más estima es el gobierno cuyo jefe ha elegido y cuyos actos controla. Sigue inmediatamente después introduciendo una nueva nota en la sinfonía. De todos los efectos políticos que genera la igualdad de condiciones, es este amor a la independencia el que más salta a la vista. Los espíritus timoratos se alarman asaz y no sin cierta razón, ya que la anarquía ofrece rasgos más temibles en los países democráticos que en el resto. Como los ciudadanos carecen de ascendiente los unos sobre los otros, en el mismo instante en que se viene abajo el poder nacional que mantiene a cada uno en su sitio, parece que el desorden debería estallar y que, al tirar cada ciudadano por donde lo considera oportuno, el cuerpo social se verá de repente reducido a polvo. En poussière, dice Tocqueville, empleando exactamente la expresión de Royer-Collard. Añade Tocqueville: estoy convencido de que de todas formas de que la anarquía no es el mal principal y los siglos democráticos deberían temer, sino el más pequeño. La igualdad genera, en efecto, dos tendencias. Una lleva directamente a los hombres a la independencia, puede impulsarles a la anarquía. La segunda tendencia los conduce por un camino más largo, más secreto, más seguro hacia la servidumbre. Estas dos alternativas conviene tenerlas en mente para comprender la posición de Tocqueville y entonces, bueno, lo reitero un poco. La igualdad, por razones que él no termina de dar, emplea términos más bien demasiado descriptivos. Cuando los hombres son iguales, ninguno manda sobre otro y por lo tanto puede crecer la anomia social, puede generar anarquía. No está mal que genere alguna anarquía, sí es grave que produzca mucha anarquía, porque entonces no queda más remedio que, compensadoramente, ir a fórmulas de despotismo centralizador, en cuyo caso se acabó la libertad. La segunda tendencia, que él considera más venenosa, es la de que los hombres, sin necesidad de levantarse en armas y armar la de San Quintín, escojan formas autoritarias de gobierno y entonces también se acabó la libertad. Ha empleado aquí Tocqueville una palabra importante para comprenderle a él y comprender en general el pensamiento político y sociológico de los doctrinarios, y es el sintagma igualdad de condiciones. Lo mismo que Royer-Collard, Tocqueville no tiene reparo en denominar democráticas. Suena un poco raro cuando se lee, pero bueno, si se sabe por qué lo dicen, uno realmente se acostumbra a ese uso, digamos, un poco estrafalario del lenguaje. Tocqueville no tiene reparo en denominar democráticas a las sociedades que, careciendo de instituciones libres, por ejemplo el antiguo régimen, están compuestas por individuos que empatan en lo económico y social. Esas sociedades no son democracias políticas, evidentemente, pero sí son democracias. Es lo que entonces tenemos: democracias políticas, sociedades con instituciones libres, y democracias en que, por causas diversas, no necesariamente porque se ha producido un proceso de descentralización, los individuos se han desprendido de sus formas primitivas de vida o de convivencia política. En esencia ha sido decapitado el aristócrata o el
señor feudal, y entonces donde antes reinaba un orden injusto para nosotros, pero orden, pues reina una especie de preocupante y triste uniformidad. Esas son, así son las sociedades democráticas que no se logran salvar o redimir por el ejercicio de la libertad, como él cree que ha visto que ocurría en los Estados Unidos. Bien. Repito, esas sociedades no son democracias políticas, pero sí son democracias. 2. Primer punto. Segundo punto. ¿Cómo se llega a una democracia no política? En Democracia en América, cualquiera de las dos, de las dos entregas, Tocqueville se refiere repetidamente, por ejemplo, a la fragmentación progresiva de las grandes heredades nobiliarias y al surgimiento de nuevos propietarios que empiezan a competir con el terrateniente antiguo. Se produce una igualación social por mecanismos que, como digo aquí, a continuación, él no aclara. Pero habla de este desarrollo muy por encima y sin meterse en harina, al punto de que el lector está autorizado a representarse distintos escenarios. Uno de los más plausibles corresponde a un proceso impulsado por factores tecnológicos y productivos, poco al modo del postulado por el materialismo histórico marxista, y de carácter presuntamente necesario. Lo mismo le pasa a Guayacolak, por cierto. Piensa que hay una corriente que conduce a la igualdad de forma inevitable, que en parte ya se ha materializado, pero no la estudian. Así como sí estudian cómo se puede producir la atomización o la igualdad de carácter atomizador por causa bien de la revolución, bien del peso de la burocracia centralizada. Esto lo dicen, pero no lo trabajan, por así decirlo, quizá carecían todavía de herramientas conceptuales para hacerlo y de información empírica. De hecho, no sabían economía, ni los doctrinarios especialmente, ni Tocqueville sabían economía, eran hombres de derecho esencialmente, de derecho administrativo. Tocqueville era un gran experto, pasó mucho tiempo examinando los papeles de los intendentes en las provincias francesas y cosas así, pero no sabían economía. El antiguo régimen nos dice, señala el proceso, denuncia el proceso centralizador que se produce por el mecanismo de acumulación burocrática. No es necesariamente lo mismo que el proceso revolucionario. Tercer factor. La igualdad de condiciones económicas y sociales está expuesta al cisco anárquico, del que solo podrá rescatarnos el despotismo centralizador y la concomitante servidumbre. Este desenlace, sin embargo, no es fatal. Tocqueville ha escrito sus 2 libros americanos a fin de demostrar que podemos ser iguales y libres a la vez, como el antecedente de los USA demuestra. En efecto, concluye de La democracia en América 2 con una amonestación encendida y severa a quienes estiman que estamos condenados a una evolución negativa del proceso democrático. Me remito al propio Tocqueville. Reproduzco un párrafo del capítulo final del cuarto libro del segundo volumen de Democracia en América, que se llama Vue générale du sujet, que es un libro, un artículo recopilatorio. Pero esto no es una recopilación, es una amonestación. Dice: no ignoro que muchos de mis contemporáneos han pensado que los pueblos no son nunca aquí abajo dueños de sí mismos y que obedecen necesariamente a no sé qué clase de fuerza insuperable e inteligente que brota de eventos anteriores, de la raza, del suelo o del clima. Se trata de doctrinas falsas y cobardes, propias de hombres débiles y de naciones pusilánimes. La providencia no ha creado al género humano enteramente independiente ni tampoco esclavo. Es verdad que traza alrededor de cada hombre un círculo fatal del que no puede salir, pero dentro de sus vastos límites el hombre es poderoso y libre, así como los pueblos. Las naciones actuales no podrán evitar que los hombres, en su seno, no terminen viviendo en condiciones de igualdad. Igualdad de condiciones, la postilla es mía. Pero sí depende de ellas que la igualdad les empuja a la servidumbre o a la libertad, a las luces o a la barbarie, a la prosperidad o a la miseria. Ahora soy yo. Observar el lector que Tocqueville
toca dos registros al tiempo. Afirma que la igualdad creciente es inevitable, como afirmaban sus mentores reaccionarios, y también que no está escrito en ninguna parte que no consigamos ser libres o prósperos o cada vez más inteligentes. Es fatalista o indeterminista, según el contexto. De hecho, Tocqueville, que es uno de los, bueno, podría decir que de los fundadores de la sociología, y desde luego es un escritor complejo, que es lo que lo hace más atractivo, no es muy sistemático en el uso de la terminología. Tampoco era una persona especialmente aficionada a la filosofía. Fue un político en ejercicio durante muchos años. Llegó a desempeñar brevemente el cargo de ministro de Asuntos Exteriores con el pequeño Napoleón. Se fue enseguida porque el pequeño Napoleón derivó rápidamente hacia el golpe de Estado y Tocqueville eso no lo admitía. Pero para empezar, es un noble. A continuación, es una persona que dedicó la mayor parte de su tiempo a la política y que en el campo de los estudios y de su trato con, digamos, los libros, sabía sobre todo derecho. Historia bastante, pero no muchísima, según dice François Furet en algunos artículos interesantes que circulan por ahí. Bueno, entonces, para poner un poquito de orden en lo que he dicho hasta ahora, vamos a ver qué es lo que realmente está ocurriendo en la Francia de la época de Tocqueville. Se tiene de la Revolución un recuerdo terrible por parte de una buena porción de la nación francesa, y no digo ya de quienes han sido nobles y cuentan entre sus filas con ejecutados, que es el caso de Tocqueville. La familia de Guizot había ido al exilio, pero que yo sepa no contaba con víctimas. Hay una parte de la nación francesa que intenta reaccionar a la revolución tras la caída de Napoleón por la vía de recuperar el absolutismo, ¿no? Es la vía reaccionaria en la que están Villèle y compañía. Y en buena medida, en cierta medida por lo menos, en medida importante, Carlos X en Francia. Están quienes creen que es pueril resistirse al cambio social profundísimo que se ha producido, y en eso están prácticamente todos los doctrinarios, pero una vez que admiten como irrecusable la existencia de la democracia en el sentido de igualdad de condiciones, y además creen que la sociedad necesita una serie de libertades, la importancia, por ejemplo, que Royer Collard o Tocqueville dieron a la prensa libre. A la prensa libre es enorme, pero no llegan al extremo de recomendar lo que son libertades democráticas en la acepción que nosotros damos ahora a la palabra. Y en un vuelta de tuerca añadida está Tocqueville, cauto, con aspectos conservadores innegables, que sin embargo cree que la democracia política es inevitable, que hay que asumirla y que hay que hacer lo posible por hacerla compatible con la libertad y, podemos decir, con la civilización. Y él cree que el experimento histórico que confirma esa posibilidad son los USA, los Estados Unidos, donde, mediante el ejercicio del autogobierno o la mezcla de ciertos ideales, lo que llamaban los franceses l'honneur bien entendu, es decir, el interés propio, que permite descubrir que participar en la vida política, incluso hacer sacrificios personales, redunda también en beneficio del individuo. Es decir, cree que existen formas civilizadas de mantener la libertad en una democracia no solo de hechos, sino de condiciones, sino democracia política. Y este es el escenario
del que nunca es decir, al que nunca renunció Tocqueville, aunque se producen diferencias importantes entre sus libros sobre América, incluso entre el primero y el segundo libro, y su el antiguo régimen y la revolución, que escribió después de su experiencia después primero de la revolución de febrero del 48, de su experiencia como ministro, seguida de una época de retiro, y finalmente, no mucho antes de morir, creo que hacia el 56, publica ese libro que difiere de los anteriores en aspectos importantes. Pero lo esencial es lo que les he dicho. Tocqueville quiere encontrar fórmulas que concilien la libertad y la igualdad con el orden. O, dicho en términos menos tópicos, que concilien la libertad con el tipo de vida que han traído a la historia los hombres tras haber aprendido las técnicas de igualdad que en Estados Unidos se han podido imponer sin, por suerte para ellos, pasar por una revolución, y que en Francia nos han venido en parte impuestas por una revolución sangrienta. Y ese es el problema. Mientras que, por ejemplo, y en eso se distingue muchísimo, pues, de conservadores reaccionarios como hemos padecido en España. Se distingue muchísimo de Donoso Cortés, por ejemplo. Donoso Cortés era un moderado que incluso se sintió próximo a los doctrinarios, que en algunos aspectos son muy conservadores, pero que en el 48 sufrió un ataque de pánico y entonces se acerca muchísimo a la reacción a lo de Mestre, a lo Bonal y a lo que sería un retorno a la sociedad estamental y al absolutismo religioso. Incluso Menéndez Pelayo, cuando escribe Los heterodoxos, bueno, no se reconcilia con la sociedad que ya existe, no se reconcilia con el libre pensamiento, al que Moteja, que es frecuente entre los católicos españoles, lo identifica con el subjetivismo teutónico o el subjetivismo protestante, o emplea frases tan curiosas como, tan terribles como sí al libre albedrío, porque no quiere salirse de los dogmas de la Iglesia Católica, pero no a la libertad de pensamiento, ¿no? Los franceses, con distintos matices, parece que se reconcilian, no, o abrazan el mundo moderno con entusiasmo, como parece que lo hace Tocqueville en parte en esta arenga final que les he leído, o por lo menos se resignan a aceptarlo. Lo que quieren es habilitarlo para que se pueda experimentar sin problemas graves para lo que es la integridad del todo social. Este es el Tocqueville más conocido. Sin embargo, no es la razón que a mí más me aproxima a Tocqueville, ¿no? No porque me parezca mal lo que hizo en este sentido, no porque no admire su forma de escribir o su equilibrio moral, que me parecen admirables, sino porque de forma menos expresa, pero claramente identificable en su obra, cuando yo no soy un tocquevilliano profesional, quiero decir que si ustedes me hicieran una serie de preguntas sobre Tocqueville muy concretas, seguramente me pondrían en aprietos, porque he leído los libros importantes de Tocqueville varias veces, pero no he leído la literatura más menuda, ni he leído la literatura secundaria en general. Pero me ha interesado mucho de Tocqueville, que sabe interpretar con enorme
originalidad, cuál es la clave de la sociedad antigua, es decir, de la sociedad, no del antiguo régimen, que ya es una sociedad de carácter feudal desnaturalizada por la centralización política, sino la sociedad feudal, la sociedad de castas. La comprende sus, aunque no la aplaude porque es un liberal, comprende sus méritos y hace sugestiones sobre lo que nos permite vivir en común, sin echar los trastos a la cabeza, mucho más finas que las que puede hacer un conservador autoritario, de los que busca el secreto del orden o en el cuartel o en la dictadura eclesiástica, ¿no? Como tantas veces nos ha sucedido en España. Y sobre eso voy a hablar sobre todo en la segunda mitad, unos 20 minutos, ¿no? Y estamos a tiempo, ¿no? Bien, gracias. Digo allí, estaríamos dando una visión un tanto plana de Tocqueville si defendiéramos la tesis de que el último Tocqueville ha percibido en los estados del noreste americano una matriz, un kit o conjunto de principios abstractos y de instituciones que deberían bastar de por sí para levantar una democracia. En la cuarta parte, sobre todo de Democracia en América II, de la segunda entrega, la del 40, Tocqueville expresa su escepticismo sobre cosas tales como la eficacia de las cartas de derechos o los comicios impulsados por un electorado poco educado. En su desconfianza sobre las cartas de los derechos ofrece concomitancias con Barth, interesantes. De ser así, por cierto, la historia de la democracia en los dos continentes americanos, es decir, de existir un kit de soluciones que basta copiar para encauzar la vida pública, de ser así, por cierto, la historia de la democracia en los dos continentes americanos habría sido tan feliz en Sudamérica como en los USA, lo que evidentemente no es el caso. Pero volviendo a Tocqueville, el grueso de su obra apunta a la idea de que lo fundamental en lo histórico y social son los mœurs, las costumbres, el conjunto de reflejos e instintos que el hombre contrae de modo no por fuerza consciente al contacto con la realidad circunvecina. Un principio, por cierto, de estirpe típicamente burkeana y no muy congruente con el acento animoso voluntarista en que el autor cierra su Democracia en América II. Por cierto que creo que en ese fragmento, y no solo, en ese fragmento habla de la providencia. Tocqueville desde luego perdió la fe en el Dios de la palabra revelada, pero siguió considerándose cristiano y siguió seguramente creyendo en alguna suerte de Dios. Y además era una persona a la que las dudas religiosas atormentaron. El desplazamiento de los mœurs al centro de la escena abre una perspectiva nueva sobre la filosofía de Tocqueville. La mejor manera de corroborarlo es acudir al capítulo de Democracia en América II, que está en el tercer libro, Segunda Democracia en América, tercer libro, quinto capítulo. Comment la démocratie modifie le rapport du serviteur et du maître, en el que el autor compara la servidumbre doméstica durante la antigua aristocracia con la que tiene lugar en una democracia, por ejemplo, en los USA. Mientras que en el segundo caso, el criado lo es por contrato, ¿no? En el caso de la relación moderna, esto es, provisionalmente de forma voluntaria. En el primero, en la época, digamos, del antiguo régimen, lo es por tradición. El criado es hijo de criados y será padre de criados. Está, en el sentido de residir, en la servidumbre, que no es lo mismo que desempeñar el oficio de sirviente durante un rato. El capítulo sorprende por varios conceptos. Uno de ellos es la idealización del aristócrata, que tiene en poco al criado, aunque lo acoge paternalmente. Y digo que es sorprendente porque tanto en la Democracia II como en el antiguo régimen de la Revolución, Tocqueville desciende a consideraciones, yo creo que perfectamente verosímiles y terribles. Por ejemplo, dice, a cuenta de una cosa que relata el secretario de Voltaire, cuya amante era Madame de du Châtelet,
que cuando Madame du Châtelet se desnudaba tranquilamente delante de su ayuda de cámara porque no podía persuadirse de que éste fuera, y ahora cito a Tocqueville, propiamente un hombre. En Democracia en América II habla de Madame de Sévigné, que bretona, o que residía en Bretaña en ese momento. En Bretaña ha habido un levantamiento de campesinos por razones por los impuestos que les están exigiendo, que se reprime de forma feroz. Y Madame de Sévigné relata el caso y algunas atrocidades con perfecta ligereza de espíritu, como si no fuera con ella. Bien. Digamos que en la viñeta de Tocqueville el aristócrata no es el terrible que nos retrata en otras páginas, sino que mira de forma paternal, aunque por supuesto considerándolo el inferior, al sirviente. Otra cosa que nos extraña de la descripción de Tocqueville y que es interesante es que éste elude condenar el vínculo servil preponderante en la era aristocrática. Dice que está para otras cosas. En lugar de esto leemos: por su lado, se está refiriendo ahora a la relación amo-criado en una democracia, los amos solo exigen de sus servidores la ejecución rigurosa y fiel del contrato. No reclaman del respeto, ni amor, ni devoción. Le basta con que sean puntuales y honrados. Y concluye quizá lo interesante. No sería por tanto adecuado decir que en una democracia las relaciones entre servidor y amo son desordenadas. Dice, son ordenadas de otra manera. La regla es diferente, pero existe una regla. No me corresponde investigar si esta situación nueva que acabo de describir es inferior a la precedente o sencillamente es distinta. Me basta con que esté reglada y sea fija, ya que lo que cuenta no es este orden o el de más allá, sino que haya un orden. Recapitulo porque ha sido un poco desordenada mi exposición porque no lo había escrito bien. Tocqueville dice que no le corresponde condenar la relación eril o servil del antiguo régimen, que lo que quiere ver es si funciona o no. Y dice, sí funciona, la moderna, regida por el contrato, también funciona, pero funcionan las dos. Y añade, dando una muestra, digamos, de realismo político en la acepción más dura de la palabra, lo que cuenta de una regla no es sus detalles, sino que funcione como tal regla. Y me recuerda, por cierto, algo que cuenta también Hayek en su primer libro sobre la servidumbre, diciendo que lo importante no es que haya ley, sino que ley haya, sino que haya ley, para que la gente después se ordene mejor. Digo, esta mirada remota, en perspectiva caballera sobre la sociedad, aporta una ventaja analítica no menor. Sustrae la investigación a la controversia política y moralizante. En ese plano, au-dessus de la mêlée, se sitúa Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y Democracia. Ese es el tono de voz que adopta Thucydides en su crónica de la Guerra del Peloponeso. O Max Weber en Politik als Beruf. Aligerado de la obligación de señalar las superiores virtudes del régimen liberal sobre el estamental, Tocqueville puede volcar sus energías en la identificación de qué dotaba de coherencia y estabilidad al orden antiguo, qué lo hace entrar en crisis y qué caracteriza a una crisis histórica en general, con independencia de qué esté afectando a una organización aristocrática o democrática. Añado, este Tocqueville es distinto y original y más profundo, a mi entender, que el Tocqueville que ha trascendido en la historiografía al uso. La idea madre, la idea basilar, es que en una sociedad de castas, esto es aristocrática, el estrato social define al individuo. El último no equivale al yo o sustancia individual que predica la religión cristiana, sino que nos viene dado por los atributos generales de la casta en que se haya ingerido. Esto es bastante impresionante en Tocqueville, que era vocacionalmente cristiano y que creía en el yo individual como un ente que no viene determinado por el ordenamiento social. Sin embargo, comprende
las, si no virtudes, la eficacia organizativa de un orden, el estamental, donde el individuo en ese sentido desaparece. Y donde los únicos criterios que valen son los que definen una casta. Y ve que funciona, admite que funciona. Digo, de todo esto se desprenden consecuencias de largo recorrido. 1. En la sociedad vieja se interpretaba la libertad como privilegio, esto es, como las franquías que automáticamente asistían a un hombre por pertenecer a tal o cual casta. En una democracia, por el contrario, las libertades son individuales. Es el yo el que tiene derecho a ser libre, con independencia de la casta a la que pertenece. Mejor, precisamente porque la libertad no se puede deducir de la pertenencia a una casta, allí donde hay libertad, en el sentido que nosotros damos a la palabra, no puede haber castas. Sin embargo, allí donde hay castas, hay principios de organización que pueden ser eficaces. Cuando la cosa se estropea es cuando esos principios de organización, y empezó a suceder en el antiguo régimen, pierden coherencia. La historia del cristianismo, punto número 2, nos revela que, desde el principio, la fe cristiana cultivó la noción de un yo trascendente e irreducible a los criterios que de tejas abajo sirven para colocar a unos hombres por encima o por debajo de otros. Por eso Guizot, de procedencia calvinista, aseveró que el liberalismo era cristianismo aplicado, caracterización con la que Tocqueville estaba de acuerdo. La Iglesia ha tendido a desplazar al más allá los ideales de igualdad y justicia que proclamó Cristo. Cuando estos ideales se buscan en el más acá, surgen complicaciones de toda laya, como bien demuestra la historia de las sectas, empezando por las de inspiración gnóstica. Tocqueville es inequívoco en su defensa del liberalismo moral, pero es también consciente de lo difícil de mantener enquiciada a una sociedad libre. En Democracia en América 2, tercer libro, 5º capítulo, explica que la transición desde el modelo antañón amo-criado, odiosamente asimétrico desde nuestro punto de vista, al modelo democrático, está expuesta, esta transición está expuesta a equívocos desestabilizadores de distinta índole. En esencia, la cosa se enreda cuando el criado se manumite como criado sin dejar de serlo, y el amo cesa como amo a la vez que intenta seguir comportándose como tal. Tocqueville concluye el capítulo así: un pareil état n'est pas démocratique, mais révolutionnaire. Es decir, es una situación de este tipo no es democrática, es revolucionaria. La revolución se produce cuando deja de haber reglas, o, forma de expresar lo mismo de otra manera, cuando los roles se desdibujan y la gente ya no sabe a qué atenerse con relación al rol que las circunstancias, el nacimiento, por ejemplo, le han atribuido. Tercer punto. La revolución y consiguiente destrucción del orden social es, por tanto, el fruto de una suerte de disfunción cognitiva y o conductual. El individuo expulsado del nicho que había venido ocupando, en el que vivía sin pensar siquiera en una alternativa, empieza a desarrollar comportamientos erráticos y potencialmente conflictivos. La relación entre anarquía, igualdad y revolución es clara, no tiene por qué conducir una cosa a la otra, pero es importante darse cuenta de que para Tocqueville es clara. Allí donde se produce igualdad entre individuos, no voy ahora a matizar si de condiciones de otro tipo basta con la igualdad de condiciones, allí donde los individuos son iguales, a la manera de los individuos atomizados de Guayer-Collard, la construcción de un acuerdo es más complicada, precisamente porque la gente no está predeterminada por el rol que está desempeñando. En el caso de la relación servidumbre amo y criado, donde el criado se considera criado fatalmente y el señor da por sentado que será el señor, la relación es fluida, no en el sentido de que se ajusta, sino en el sentido de que es predecible y puede ser eficaz. Por tanto, la igualdad es una complicación. Y la igualdad puede excitar la anarquía, es decir, cuando los sujetos iguales, por no saber cómo relacionarse entre sí en vista de que son iguales, crean una situación de inestabilidad permanente, se produce la anarquía y finalmente se puede producir la caída del orden. En este sentido, Tocqueville es ambiguo, no porque él esté aplaudiendo el orden antiguo, sino porque comprende por qué funcionaba el orden antiguo
y porque cree que el hecho de que el orden moderno funcione es complicado. No es un liberal a la manera, por ejemplo, en que lo son los economistas liberales del 18, los escoceses, o incluso liberal a la manera en que lo fue Locke, ¿no? Ese liberalismo, el que se basa sobre los derechos individuales, ese liberalismo que postula la salida del estado de naturaleza literal o analógica mediante un pacto que los individuos establecen entre sí, ese tipo de liberalismo que no está muy lejos de Hobbes, porque Hobbes está en eso, solo que cree que eso puede conducir a la anarquía y que por lo tanto se necesita a Leviatán, pero digamos que en algunos aspectos Hobbes está más cerca de los liberales ingleses que Tocqueville, que tiene una visión, yo creo que más complicada, en la que se da cuenta, y no le falta cierta razón, se da cuenta de que la diferenciación funcional en una sociedad es esencial para que las cosas funcionen, y no está seguro de que esa diferenciación funcional se pueda producir por el libre arbitrio de las personas, aunque cree que el caso americano demuestra que sí, pero es cauteloso. Sigo. Se replicará que la desubicación anarquizante del hombre es un síndrome que aflige solo a las sociedades estamentales. En las sociedades democráticas, por definición, el hombre puede moverse libremente sin mayor peligro para sus semejantes. Así es, en efecto. Pero eso no ocurrirá, es frecuente que no ocurra si los hombres no han aprendido los hábitos de libertad que el autor pondera en Democracia en América. Con independencia de esto, es fascinante el modo como Tocqueville concibe el orden en una sociedad estamental. La clave no reside solo en que el poder acumulado por los de arriba prevenga la rebelión. Es mucho más importante el factor cognitivo. Como los objetos fractales, la sociedad estamental está dividida en áreas diferenciadas y cada área es un repositorio en dos sentidos distintos. El convencional, un sitio donde reposa un objeto, y el digital, un lugar en que se almacena, organiza, mantiene y difunde información. Punto fundamental. Al estar confundidos el yo de la persona y la adscripción estamental, o, si prefieren, al ser lo mismo el quién y el qué de una persona, la codificación estamental interviene eficacísimamente en la constitución de la identidad. Ordena las almas y las haciendas, todo a un tiempo. Tocqueville resume muy bien esta tesis en Democracia en América, segundo libro, segunda obra, primer libro, cuarto capítulo. Si el espíritu humano intentara examinar y juzgar individualmente todos los casos particulares que captan su atención, se perdería pronto en la multitud de detalles que lo rodean y ya no vería nada. En este trance recurre a un procedimiento imperfecto, pero necesario, que descubre y remedia a un tiempo su debilidad. Después de haber considerado superficialmente un cierto número de objetos y observado que se parecen, les da a todos el mismo nombre, los agrupa y prosigue su camino. Las castas equivalen, digo yo, a estos conjuntos de objetos que agrupamos bajo una denominación común. Un sujeto determina qué derechos le corresponden respecto de un segundo sujeto o qué deberes, teniendo en cuenta a qué casta pertenece él y a cuál el otro. Las castas articulan la vida social e, igualmente, la moral. Más fácil contar castas que contar individuos. Concluyo ahora con una recomendación para quien encuentre que estas cosas misteriosas merecen una pensada. Tocqueville leyó incansablemente a Pascal. Tuvo realmente como autores de cabecera a Montesquieu, leyó a Rousseau, aunque no estaba del todo de acuerdo, pero leyó mucho, y sobre todo creo yo a Pascal. Tocqueville leyó incansablemente a Pascal. Tengo la convicción de que se sintió especialmente interpelado por el fragmento 323, edición Brunswick, de sus pensamientos. Y no digo por qué, porque es un poco... otro día hablaremos de esto, otro día sí hablaremos de esto, pero ese fragmento es la expresión más impresionante de implícita de lo que es una casta. Pascal, que era un jansenista,
y por lo tanto no podía aceptar la existencia de castas, es decir, quería en la predestinación individual, lo explica muy bien. Únicamente quiero señalar, porque a mí me intriga y sobre eso me gustaría explicar qué relación existe entre la predestinación a la manera calvinista, que es un principio terrible, que a todos nos sobrecoge, a mí desde luego, y la negación de las castas. Si creyésemos en las castas, pensaríamos que ciertas cualidades que nosotros poseemos, pero que no tienen carácter individual, si creyésemos en las castas, serían esas cualidades que nosotros tenemos y que se diferencian de nuestro yo interno. Esas cualidades nos permitirían salvarnos o condenarnos. Sin embargo, cuando existe la predestinación y uno no se condena por sus cualidades, sino por una voluntad de Dios, tiene que existir el individuo en sentido absoluto. Es decir, dos personas idénticas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de nuestra moral, sin embargo, son individuos distintos y uno puede condenarse y otro salvarse. Es un asunto tenebroso, es un asunto también espantoso, pero está de alguna manera ligado con esto. Otra vez, en un momento más teológico, podríamos hablar de esto. Y termino. Pues... Muchas gracias, Álvaro, por esta sugerente lectura de ese Tocqueville que efectivamente no nos es tan conocido. Estamos seguramente en un entorno universitario que es de las pocas sociedades aún algo aristocráticas que quedan y que por tanto también ahí choca con otros elementos democráticos que también están presentes y por tanto ahí hay esas contradicciones en la vida ordinaria que tenemos. Si os parece, pasemos al coloquio. Pasemos al coloquio y para que se pueda registrar y poder, por tanto, luego ver la grabación, los que lo están siguiendo de lejos o los que lo van a ver a través de YouTube, os agradeceríamos que subierais y así se escucharía mejor vuestra intervención. ¿Quién se anima a empezar? Profesor Ricardo García Manrique. Esta es la función de... Bueno, muchas gracias por la charla. Yo, como soy gran fan de Tocqueville y de sus libros, pues he venido con mucho interés y he disfrutado mucho. Y yo quería preguntarte, por ser un poco conciso, porque se me ocurren muchas cosas. A mí me parece que para entender verdaderamente, o al menos a mí me pasó eso, yo leí primero La democracia en América, me fascinó, yo creo que hay pocos libros de, llámese, no es teoría política, pero bueno, en fin, análisis político, ¿no? que a uno le formen tanto y le hagan pensar tanto. Pero para entender, vamos a decir, por qué Tocqueville no tiene un lugar más alto en la historia del pensamiento político, quizá hay que leer los souvenirs, que tú, por cierto, no has mencionado, ¿no? Los recuerdos que él escribe de la Revolución de 1848, donde yo creo que lo que se pone de relieve es que, digamos que como conservador, como aristócrata, no solo que lo era, sino que además creía en una sociedad jerárquica y le gustaba y tal, alcanza su límite de elasticidad. Cuando él ve que hay una determinada institución que garantiza el orden social, incluso en Estados Unidos, que está en peligro, ahí es cuando él dice, hasta aquí podíamos llegar. Y esa es la propiedad. Claro.
Y entonces él hace un análisis que es brillante de esa revolución, que curiosamente a mí me parece que coincide en mucho con el análisis que en la misma época hace Marx, solo que claro, Marx vamos a decir, le otorga un valor que sin embargo Tocqueville pues niega, pero el análisis es brillante en ambos casos. Entonces lo que yo te iba a preguntar es, ¿no crees que la institución de la propiedad es lo que marca, digamos, los límites del pensamiento de Tocqueville? Si Tocqueville no es un autor del todo moderno porque no se da cuenta de que esa conciliación de libertad e igualdad, bueno, solo pasa por una sociedad realmente igualitaria en lo material. Entonces, cuando él va a Estados Unidos y ve que, aunque bueno, pues hay democracia política, igualdad política, no hay nobleza, pero lo describe con cierta tranquilidad. Es un libro donde él, bueno, porque hay propiedad y porque hay jerarquía social basada en la desigualdad de la propiedad. Cuando él, sin embargo, en su país, en el 48, desde febrero en adelante, ve que eso está en peligro, sobre todo con las revueltas de junio y tal, ahí es donde aparece su cara de, digamos, de conservador, vamos a decir, en el peor sentido de la palabra, ¿no? De hombre al que el tiempo le está desbordando, porque él es partidario de una sociedad jerárquica que exige una desigualdad clara de propiedades. Cuando él describe, por ejemplo, la relación con sus criados en París, o cómo, sin embargo, los criados, digamos, que se le rebelan un poco, ¿no?, en febrero, y sin embargo luego va, yo no sé si es Tocqueville, del nombre de su lugar natal también, ¿no?, donde él se presenta, creo, a las elecciones, que son, no sé si en marzo, abril, y ahí dice, no, ahí la gente hizo lo que tenía que hacer, que es votarle a él, ¿no? O sea, mantener el principio ese, digamos, tradicional de la relación amo. Y entonces quería preguntarte hasta qué punto coincides tú en eso, de que los límites, digamos, del pensamiento de Tocqueville vienen dados porque no es capaz de asumir que lo que viene es una sociedad realmente igualitaria también en términos materiales. Que es una sociedad que él, quizá por sus orígenes personales, bueno, pues no está dispuesto, porque cree que la libertad entendida, vamos a decir en un sentido elitista, la libertad de los mejores, de los ilustrados, de la casta, de una cierta casta destinada a ejercer la hegemonía social, está en peligro precisamente por la igualación de condiciones. Estoy de acuerdo, pero añadiría además una cosa curiosísima, y es que Tocqueville afirma, contra toda evidencia, yo añadiría incluso que contra el sentido común, que en su época, incluidos Estados Unidos, pero también en buena medida en Francia, los hombres son ya iguales en la acepción económica también. Eso es absurdo, pero lo dice. Ya solo se diferenciaban en los derechos, dice. Sí. Es que en el antiguo régimen y la revolución. Solo en los derechos, pero ya eran iguales. Pero por eso el antiguo régimen era ya democrático. Por eso el antiguo régimen era ya democrático. Eso evidentemente no es verdad. Pero eso también le impide abordar el problema que tú has señalado, precisamente porque o no comprende que la distribución de la propiedad no es como él la expone, o prefiere eludir la cuestión. Entonces, ese problema, el de la relación entre la igualdad real, cuando digo real no digo absoluta, ese problema entre la igualdad, de la relación entre la igualdad mínima, ¿no?, de verdad, y una mínima igualdad material. Y una mínima igualdad material significa una igualdad mucho mayor que la que existe en su época. Eso no lo ve. Y eso, evidentemente, lo distancia mucho de nosotros. Yo creo que Tocqueville es un gran pensador y que tuvo intuiciones muy profundas, pero tiene también enormes vanos. Uno de ellos es ese, su rara concepción de la igualdad, que se traduce en un uso incomprensible del término igualdad. También le pasaba a Guy Collard, por cierto. Otro gran vano, y también está relacionado, digamos, con su falta de formación en ese terreno, es con qué
tranquilidad anuncia que se ha producido por leyes irreversibles la igualdad a su manera, al tiempo que denuncia, como hemos visto aquí que denuncia, a quienes creen que existen que se producen en la historia transformaciones necesarias o fenómenos necesarios. Son, digamos, contradicciones o ausencias argumentativas que dejan perplejo. Estoy completamente de acuerdo. Al mismo tiempo hay que decir que sí, con relación a Guizot, por ejemplo, con relación a la mayor parte de los doctrinarios, apoya más la democracia política que estos. Mucho más avanzado políticamente. Sí. ¿Más preguntas? He escuchado con mucho interés su charla y mientras lo escuchaba me hacía reflexiones y a veces me perdía un poco porque estaba más en mis cábalas que no en su exposición. No. Y tampoco te voy a decir que tampoco soy un académico y por tanto mi aproximación a este tema es puramente amateur, ¿no? Vale. Entonces me he hecho reflexionar sobre la situación actual. Es decir, actualmente hay un consenso que la sociedad actual está en un periodo de crisis, en tanto que hay una polarización, una fragmentación del orden político, hay una pérdida de coherencia social en la sociedad occidental, digamos, que eso sería consecuencia de esta dialéctica entre la igualdad y la libertad, ¿no? Entonces, o sea, esta reacción populista, digamos, respondería a que hasta ahora, digamos, la cohesión social, me refiero a después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años actuales, ha habido, digamos, una estabilidad política, había una coherencia, había una sociedad más o menos armónica, o sea, y ahora vemos que eso se ha perdido y cuando le preguntan a las personas que se dedican a estos temas, ¿consecuencia de qué? Y he leído muchos que dicen consecuencia del individualismo y consecuencia del apoderamiento que suponen las redes sociales. O sea, es como una especie de la libertad llevada a su extremo, la falta de confianza en las instituciones, la falta de confianza en las élites académicas, científicas, o sea, el postularse, digamos, todo lo que hasta ahora mantenía cierto consenso. Y bueno, más o menos las ideas que me venían cuando lo escuchaba. Entonces me gustaría saber qué opinas sobre esta situación actual. Es una cuestión muy importante, crítica. El individualismo es un término que Tocqueville usa peyorativamente. Según el contexto, el otro de pronto no es peyorativo, porque Tocqueville, y eso para mí lo hace más atractivo, no emplea un lenguaje técnico muy organizado. Eso significa que a veces surgen ambigüedades o malentendidos, pero es un escritor muchísimo más vivo, ¿no? que una persona más sistemática en el uso de una terminología fija. Pero bueno, sin duda ninguna hay una acepción de individualismo que Tocqueville condena. Y para él ser individualista sería un poco ser el idiota político en el sentido de los griegos. Es una persona que se sustrae de la vida pública y se ocupa de lo suyo, perdiendo de vista decir que el bien común no retrata, yo creo, muy bien a Tocqueville porque es demasiado moralizante, ¿no?, lo del bien común, pero perdiendo de vista a la sociedad que tan importante es para todo el mundo, ¿no?
En ese sentido, el individualismo para Tocqueville señala el principio del fin cuando se extiende lo bastante de lo que es una democracia. Pero hay otro punto que yo creo que es más profundo y que también estaba relacionado con lo que usted me decía. A ver cómo lo puedo formular. En teoría, el concepto de igualdad no tiene por qué conducir a formas de nihilismo filosófico-moral, ¿no? Igualdad, y eso lo comprenden perfectamente los profesores de Derecho, se puede emplear sin que eso signifique en absoluto que ciertos principios no son importantes. Significa únicamente que en el disfrute o en el ejercicio de esos derechos, todas las personas, salvo que haya circunstancias específicas que lo justifiquen, pues son iguales. No importa eso en absoluto. En ese sentido, el igualitarismo, lejos de ser peligroso, es un principio civilizatorio clarísimo, y sin igualitarismo no viviríamos en una sociedad en la que nosotros consideramos mínimamente bien. Pero hay otro aspecto que pasa un poco en esta sociedad que le llaman algunos posmoderna. Es una palabra que se emplea con tal soltura que a mí me revienta emplearla, ¿no? Bueno, pero realmente estamos en una sociedad que no entendemos ya muy bien, donde los principios por los que se regía la sociedad anterior, hablando, por ejemplo, me parece que usted ha hablado de Estado benefactor o una cosa así, es decir, era inteligible, ahora no sabe muy bien cómo funcionan las cosas. Bien. Hay una acepción de lo que es la igualdad peligrosísima, y que yo creo que es la que preocupa a Tocqueville, que se podría resumir así: condenemos cualquier doctrina, valor o ambas cosas a la vez que potencialmente pueda dejar a unos hombres por debajo de otros. La reducción al absurdo de esto es el sexo. Es decir, realmente tenemos a un partido que yo creo que es, una opinión mía, grotesco, que es Podemos o Unidas Podemos o como quiera que se llame, que protesta contra la existencia de las diferencias sexuales e incluso dice que el sexo se puede elegir. Y eso ha sido además aceptado por la administración española. No solo puedes elegir el género, sino que puedes elegir el sexo. Con problemas grotescos como, por ejemplo, un señor con barba, un señor por barba, pues puede pedir que le ingresen en una cárcel de mujeres. He dicho que ha incorporado la administración, pero no ha llevado la iniciativa. El PP lo incorpora porque incorpora cualquier cosa que le impida dar explicaciones. Es un caso de pobreza intelectual evidente, ¿no? Pero es la izquierda podemita, y no lo inventa, esto empieza a pasar ya en Estados Unidos, la que hace ese tipo de exigencia. Curiosamente, tampoco han inventado. En un evangelio gnóstico, el evangelio de Santo Tomás, los bienaventurados del sexo femenino resucitan en figura de señores. Es decir, una bendita, imaginemos, aunque sea poco cristiano, que esa bendita es Marilyn Monroe, ¿no? Parece raro que pudiera ser tentadora para un gnóstico puritano. Bueno, imaginemos que Marilyn Monroe es una bendita y que resucita con barba y atributos masculinos. Bueno, eso está en el Evangelio gnóstico de Santo Tomás. Y la idea de que el sexo, precisamente en la medida en que no puede pesar sobre la identidad, está desde el comienzo mismo de la religión cristiana.
hay distintas reformulaciones de lo mismo. Pero cuando crees que una serie de atributos, por el hecho de que unos los posean y otros no, son lesivos para la igualdad, te has introducido en un terreno peligrosísimo que hace la convivencia difícil, que es lo que creo que, no en los términos en que yo lo he expuesto, habría preocupado a Tocqueville. He de contar también, y eso me resulta inevitable contarlo porque yo no soy practicante en absoluto, pero mandé a mis hijos a un colegio de maristas porque estaba cerca y bueno, daba bien en las pruebas y todo eso. Es decir, que la incapacidad de los maristas para llevar a sus alumnos por la senda del cristianismo es memorable. Bueno, y esto pasó, y aquí apareció el Evangelio de Santo Tomás. Recuerdo que mi hija, en cierto momento, comentó que a Cristo tenía 4 años, que a Cristo lo habían crucificado por graciosillo. Bueno, era curiosísimo lo que nos decía, y entonces, y que era la opinión unánime de la clase. Y entonces empecé a preguntarles por qué. Y entonces estaban iniciando a los jóvenes en el uso de Internet. Les habían dicho que se enterasen de los antiguos, de los evangelios por Internet, y habían atinado con el Evangelio de Santo Tomás, donde no solo pasan, donde Cristo es, entre otras cosas, como un personaje de Gore, mira al que le molesta y lo fulmina con la mirada. Claro, el Cristo de ese evangelio era un asesino en serie, ¿no? Bueno, esto es una cosa que digo de paso. Sí, ese es el igualitarismo que, en mi opinión, preocupa a Tocqueville. El que suprime la diferencia, porque si no, no seríamos iguales, ¿no? Por supuesto, ese igualitarismo va más allá que la igualación económica, ¿no? Va en que o somos todos del mismo sexo, por ejemplo, o el sexo no existe, o el sexo se puede escoger. Y por ser optativo, es como si no existiera, que es un poco el caos actual. Una última pregunta. Pues si les parece, les anuncio los próximos actos ya para el mes de octubre del Club Tocqueville. Perdón. Entonces, el 7 de octubre vamos a tener en el Círculo Ecuestre a el general Ballesteros, que nos va a hablar de la situación geopolítica, de los desafíos geoestratégicos que tiene España y, en fin, del contexto actual. Me parece que es de una gran actualidad esta tertulia con el general Ballesteros. Segundo, el 16 de también octubre, en la modalidad cena para los socios del Club Tocqueville, vamos a tener al presidente de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández, para poder hablar también de la situación de la justicia, del Poder Judicial en este momento. Y la siguiente sesión del Seminario Tocqueville, aquí en la Facultad de Derecho, me parece que en otra aula, pero ya les informaremos, será con Arcadi Espada, que nos va a hablar de Jean-François Revel. Por tanto, están invitados a todos los actos, a que se hagan socios si no lo son, para poder también estar en la cena. Y no quiero acabar, desde luego, sin agradecer muchísimo que esta tarde haya compartido esta sesión, en particular la inauguración del curso, a Álvaro Delgado Gal, que nos ha hecho pensar sobre estos varios aspectos de Tocqueville, y yo creo que en el coloquio también hemos podido ver algunas aristas que presenta, digamos, su actualidad o su choque con algunos elementos de la actualidad. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en próximos actos. Buenas tardes.